Hola, muy buenas tardes a todos. Pues qué gusto continuar, parece un maratón de un convite muy fructífero, muy enriquecedor. Hemos escuchado webinars fabulosos, ya 2 conferencias con aportes realmente relevantes y nos dejan mucho para pensar. Y si uno creía que Argentina estaba muy, muy lejos, ¿verdad? Con esta presentación. Muchísimas gracias, doctora Ana Carolina Hedge. Nos sentimos en una cercanía con nuestros hermanos argentinos. Vamos a dar paso ahora al tercer webinar. Y este webinar consiste en una constelación de redes, ¿no? Este webinar 3 se llama Deudas, Desafíos, Acciones Políticas y Ética. Estamos aquí, diríamos, 4 representantes de redes, ¿sí? Tenemos al maestro Servando Gutiérrez, coordinador de la Renadesia Núñez. La Renadesia es la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior para la Inclusión. Él es profesor de la UAM Iztapalapa, en México. Tenemos a la maestra Marcela Méndez, que es la presidenta de la Red Latinoamericana, en corto, en breve, y es profesora de la Universidad Lanús de Argentina, y que conjunta una red latinoamericana que está cobrando una relevancia cada vez mayor y ya con presencia en la UNESCO. Está con nosotros, espero que ya haya entrado, me decía que estaba entrando, la doctora Carolina Vallejo. Ella es parte del equipo coordinador del grupo de trabajo Claxo, Estudios Críticos en Discapacidad, que es parte de la UNESCO. Y finalmente está Mónica Leticia Campos Bedoya, que es la secretaria de la RIE, FESIUNAM, y agradecemos mucho que estén ustedes aquí presentes. Mónica tiene a su cargo la Dirección de Investigación del Instituto Tecnológico de Querétaro, anfitrión pues de este evento, y gracias a esta hospitalidad estamos todos aquí. Sean pacientes, es maratónica esta sesión, estamos casi desde las 8:15, pero creo yo que ha valido la pena y vamos a cerrar seguramente con broche de oro. Vamos a seguir el orden de las presentaciones. Les pido, por favor, Servando, Marce, Mónica y Carolina, que tomen 15 minutos máximo de presentación, lo menos que se pueda se presenten a sí mismos para que aprovechemos la presentación de lo que implican el trabajo de cada una de sus redes. Muchísimas gracias. Adelante, Servando, mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias y ante todo, pues agradecerte particularmente a ti, Sardel, por la invitación y obviamente a los colegas que comparten conmigo en este momento. Y fíjate que, bueno, ahorita que decías tú, la Red Nacional de Educación Superior por la Inclusión de la NUYES es una red nacional aquí en México que agrupa a las diferentes instituciones de educación superior públicas y privadas en nuestro país. Y que, bueno, pues el título de la red lo dice todo, una red nacional por la inclusión en la educación superior en México, ¿sale? Les decía que en el caso de México, de acuerdo al Censo de Población de 2020, en el país se registraron 20 millones de personas con algún tipo de discapacidad y siendo 6 millones de mexicanas que tenían propiamente una discapacidad en el sentido estricto. ¿Y por qué menciono estos datos, estimados colegas que nos escuchan y que están en este conversatorio? Es que en la UNESCO, en 2022-2023, señalaba que en el planeta había 244 millones de niños y jóvenes que no estaban escolarizados y que la pandemia del COVID-19 generó la mayor perturbación de la educación en la historia y, por supuesto, agravó la crisis ya existente en materia de inclusión, calidad y pertinencia educativa. Y que, en este sentido, debemos tener en cuenta que la educación debe respetarse como un derecho humano en pos de lograr una educación de carácter universal.
Ese es, digamos, el supuesto más importante en esta cuestión. Sin embargo, los desafíos educativos en el mundo, imagínense lo que les voy a señalar ahora. Primero, los sectores de la población más pobres son los que enfrentan mayores gastos para acceder a la educación. De acuerdo a la UNESCO, el 39% del presupuesto total de educación lo asumen los hogares de países de ingresos bajos y medios bajos. Pero imaginen lo que sigue a continuación. 12% de las familias tienen que pedir prestado para pagar la educación de sus hijos. Una situación verdaderamente lamentable. Para el caso de México, entre 2021 y 2022, había 343,000 niñas, niños y adolescentes con discapacidad que no sabían leer ni escribir. Es decir, el 15.2% de la población con discapacidad en edad escolar es analfabeta en pleno siglo XXI en México. Y hay que señalar que no todas las escuelas ni los planteles están preparados ni tienen las condiciones necesarias para otorgar un servicio educativo adecuado a las necesidades que puedan presentar las personas con discapacidad. Y termino esta información estadística. De acuerdo al Censo de Población de 2020 en nuestro país, en México había poco más de 2 millones de personas con discapacidad entre los 5 y los 17 años, es decir, en edad escolar. Más de 500,000 del alumnado con alguna discapacidad estaban escolarizados, representando solo el 24% de este grupo. Y se enfatizaba que el 76% de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad no estaban cubiertas por el Sistema Nacional de Educación en el país. Solo 6 de cada 10 personas de entre 20 y 24 años logró concluir la educación básica en el año 2020. El 71% de las personas de 12 a 14 años con discapacidad había finalizado la primaria versus el 90% del mismo grupo de edad sin discapacidad. La diferencia en el porcentaje de jóvenes de 15 a 17 años que tenían la secundaria terminada, por ejemplo, y que podría cursar la educación media superior entre población con y sin discapacidad, presentaron los siguientes datos estadísticos que les comento rápidamente. Fue de 82% para el primer caso, para los jóvenes sin discapacidad, y en el segundo, para los jóvenes con discapacidad, fue del 64% solamente. Es decir, una diferencia de 16.8 porcentuales en este grupo de edad. Y lo que podemos decir en esta, digamos, pongámoslo así, en estas primeras deudas en materia de educación para los sectores de la población que estoy mencionando es que en el sistema educativo, las escuelas públicas de zonas marginadas, rurales o con población indígena son las que cuentan con menor infraestructura de accesibilidad y apoyo, y que las personas con discapacidad que pertenecen a hogares indígenas, hablan una lengua indígena o viven en localidades con alto rezago social, enfrentan de manera simultánea diversas formas de exclusión en el acceso y permanencia en el sistema educativo. ¿Hay una deuda con estos sectores de la población? Por supuesto que tendríamos que decir esas y muchas más. Dejo mis comentarios aquí primero, mi estimada Sardel, para seguir conversando con ustedes. Te agradezco mucho esta breve presentación porque seguramente dará más oportunidad para dialogar con todos los presentes y por supuesto nuestros ponentes. Pues a mí me da mucha pena, pero sí quiero leer un poco los currícula. Quise que Servando se presentara muy breve, pero no lo hizo y yo sí tengo los currícula. Voy a empezar por Servando. Él es profesor investigador titular C, tiempo completo del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la UAM y coordinador, ya dijimos, de la RENADESI, como lo acabamos de escuchar. Desde 1995 a la fecha es profesor investigador del Departamento de Sociología en la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Unidad Iztapalapa de la UAM. Tiene experiencia de 20 años
y de 25 en la institución en actividades de gestión universitaria como coordinador de la licenciatura en Sociología, jefe del área de investigación Sociología de la Cultura en el Departamento de Sociología, y de 2008 al 2011 como director de enlace con sectores educativos primarios y después como director de enlace con sectores políticos y sociales de la entonces Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional de la Rectoría General de la UNAM. Voy a dejar aquí su presentación curricular porque es bastante amplio para dar la palabra a la maestra Marcela Méndez. Ella es magíster en Política Pública y Gobierno, impulsora de los derechos humanos en el ámbito de la inclusión, promotora de impulsar políticas en educación superior hacia la educación inclusiva en todas las universidades de Argentina y a nivel latinoamericano y del Caribe, como lo señalamos al inicio. Tiene a su cargo la Comisión Ejecutiva de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos. A su vez, también tiene la coordinación de la Comisión sobre Accesibilidad y Discapacidad de la Universidad Nacional de Lanús. Es mucho más amplio su trayectoria y ha sido una de las activistas que más ha promovido en Argentina y en Latinoamérica la inclusión educativa. Tendremos el gusto de escucharte, Marce, a continuación. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, un abrazo, Sardel, Servando, compañeros queridísimos de México. Es un gran honor estar aquí. Bueno, agradecer y, bueno, fundamentalmente poder en estos 15 minutos contarles algo de la lucha y de la construcción que desde el año 2007 desde la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos se viene gestando en y desde nuestro continente. Así que, bueno, comentarles que este es un espacio que se empezó a gestar a partir de una convocatoria que el Ministerio de Educación de la República Argentina abrió para la conformación de redes a nivel latinoamericano, y fue así como, bueno, una gran referenta y lideresa de esta red, Sandra Katz, de la Universidad Nacional de La Plata, junto con referentes de la Universidad Nacional de Colombia, comenzaron a tejer, ¿no?, este entramado de universidades públicas y privadas, redes como la que representa Servando y Sardel de investigación de la UNAM y otras tantas de los países de nuestra región que conforman este entramado donde hoy hay representantes, investigadoras, investigadores y docentes de universidades públicas, privadas y de redes de 18 países de nuestra región. Bueno, brevemente comentarles que desde este espacio se comenzaron a gestar diferentes acciones que hasta el día de hoy se siguen llevando adelante. Bueno, claramente es un espacio que construye política y académicamente para incidir en la definición y en el diseño de políticas universitarias que incorporen la perspectiva de discapacidad, accesibilidad, desde un enfoque interseccional en nuestros países y desde los ministerios de educación de cada uno de los países de nuestra región. Bueno, claramente sabemos que esta lucha de transformar la docencia, la educación desde estas perspectivas interpelan fuertemente las formas únicas y rígidas en cómo hemos aprendido a enseñar, a aprender y a acreditar el conocimiento. Es por eso que necesitamos seguir avanzando en la profundización del conocimiento y también el conocimiento de lo que venimos haciendo en nuestra región y desde las universidades para poder luego incidir y dar la discusión al respecto de la transformación que estas perspectivas habilitan a la hora de discutir
el derecho a la educación para todas y para todos. Bueno, a mí me gustaría compartir en estos 15 minutos lo que estamos haciendo hoy. Bueno, esta red claramente desarrolló acciones de investigación, de publicaciones. Estamos en este momento desarrollando una última publicación que pretende plantear cuáles son los avances que dimos como red y los desafíos que se presentan en este momento. Y bien, como decía Sardel, ya hace unos años que venimos trabajando en poder conformar y consolidar un observatorio para la evaluación de políticas universitarias desde esta perspectiva. ¿Y por qué planteamos esto? Porque sabemos que la evaluación de políticas claramente no es ingenua, ¿no? Y es decir, en el cómo evaluamos también define desde qué posicionamiento entendemos la educación y el derecho a la educación. Fue así como a partir de un trabajo riguroso, metódico, venimos trabajando en articulación con la IESAL UNESCO, dando esta discusión para poder aportar a los trabajos que se vienen haciendo vinculados a la construcción de indicadores, ¿sí?, de la educación superior vinculado a las políticas de inclusión. Y la discusión que planteamos y que nos llevó a que en el marzo del año 2024 estuviésemos en Brasilia en la conferencia que se hizo a mitad de camino de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que se va a dar en el año 2028, las CRES, la sigla, que se da cada 10 años, la última se dio en la Universidad Nacional de Córdoba, en la CRES 2018, es un espacio donde pretendemos incidir porque en cada una de estas conferencias que se dan cada 10 años se determinan y se definen los lineamientos de políticas universitarias en toda nuestra región. Bueno, ustedes dirán, claro, pero ¿qué incidencia pueden tener esas discusiones a ese nivel? Bueno, sabemos muy bien que lo que no se define, lo que no se nombra en las políticas, luego es muy difícil poder ir a dar las discusiones en pos de que se generen políticas institucionales con sus presupuestos para asegurar todas aquellas estrategias y, bueno, respuestas institucionales que hay que dar para producir accesibilidad y para transformar las instituciones. Fue así como, después de todo este trabajo de articulación política y de trabajo académico en el marco de la red, que empezamos a articular y llegamos a Brasilia, y fue un hecho histórico, ya que a partir de la ausencia que había en los documentos de la CRES del año 2008 y 2018, donde pudimos apenas incidir en que se incorporara un párrafo en los documentos finales de la CRES, nos pusimos como objetivo que el próximo documento que surgiera de los debates durante 10 años hacia el año 2028 tenía que estar la perspectiva y transversalizada los principios y los conceptos claves que aporta la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el marco de las políticas de educación superior. ¿Por qué planteo esto? Planteo esto porque cuando hablamos de conceptos claves, hablamos de los conceptos operativos que plantea la Convención, vinculado a los ajustes razonables, al diseño universal y al asegurar la accesibilidad. Y sabemos muy bien que no depende solamente de las buenas voluntades, depende de decisiones políticas y académicas pertinentes para asegurar estos derechos que plantea la Convención y que claramente interpelan las formas hegemónicas y homogeneizantes que circulan en el marco de las universidades y en los institutos de educación superior. Bueno, a partir de todo este trabajo
pudimos que una de nuestras integrantes, Juliana Cabeza, compañera mía en la coordinación de la Red Latinoamericana y docente investigadora de la Universidad Nacional de Lanús, que nos representara como red latinoamericana. Fue la única red latinoamericana vinculada a los derechos de las personas con discapacidad que participó de las discusiones para la elaboración del documento que va a ser trabajado en el año 2028 en el marco de la CRES. Y fue así como una mujer sorda, una docente investigadora sorda, pudo incidir en esos documentos a partir de un trabajo mancomunado del conjunto de integrantes de la red. Bueno, ahí fue un hecho político que nos abre un camino de desafíos, porque sabemos muy bien que aún estas perspectivas siguen siendo perspectivas muy marginales, no solamente en las agendas de las universidades, sino también de los estados y de las agendas públicas. Vinculado a esta lucha también y a este trabajo, articulando con la IESAL UNESCO, es que comenzamos a generar espacios de reflexión y de convocatoria a las organizaciones de América Latina y el Caribe, organizaciones de personas con discapacidad, para poder empezar a tener un registro de aquellos testimonios y experiencias de luchas en nuestro continente, para que sean parte de toda esa información que tiene que luego ser volcada a la construcción de matrices de indicadores que den cuenta de todo lo que hemos logrado hasta ahora, porque claramente se han hecho trabajos valiosos desde las universidades, pero también para dar cuenta de todo lo que nos queda por dar respuesta y por claramente achicar esa brecha, ¿no?, de desigualdad que aún sigue siendo la realidad que vivimos en y desde las universidades y desde nuestros estados, desde nuestras sociedades. A partir de este ciclo de la red latinoamericana, convocamos a aquellas personas que siguen nuestros boletines, nuestras comunicaciones, y en la actualidad están llevando adelante, participando en este ciclo, 647 personas de nuestra región, y bueno, fueron diferentes los temas que se fueron tocando. Pudimos abordar el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sabemos que estamos en una región donde las personas con discapacidad no solamente siguen estando excluidas del acceso a la educación, sino también al acceso de todos los derechos sociales vinculados al ejercicio de los derechos humanos. Y uno de ellos es el tema de la inclusión laboral. Sabemos que de los datos que hay en la región, 1 de cada 10 personas con discapacidad accede al ámbito de la educación superior, independientemente de que terminen o no su carrera. De la misma manera, sabemos que el acceso al trabajo sigue siendo una enorme deuda, y vinculado al tema de la educación, tenemos que saber que como instituciones críticas de la sociedad, ahí tenemos una enorme responsabilidad. No solamente para interpelar a las universidades, sino también para generar puentes con los otros niveles educativos y poder replantear y redefinir un sistema educativo que, por lo menos en la Argentina, sigue siendo eminentemente capacitista y segregador. En ese marco, y sabiendo de la responsabilidad que tenemos como universidades y en este caso como red latinoamericana, comentarles y compartirles que, por ejemplo, el 6 de noviembre tenemos el 4º encuentro de este ciclo de la Red LAT, donde vamos a comenzar junto con organizaciones de la región una campaña vinculada a los derechos de las personas con sordoceguera. A partir de esta demanda de las organizaciones es que vamos habilitando espacios de participación, y en este sentido, vinculado a este tema puntual, vamos a habilitar todo un ciclo que va a continuar en el año 2025 para empezar a construir espacios de reflexión
y de construcción de herramientas vinculadas a la inclusión de personas con sordoceguera en nuestra región en el ámbito educativo, dirigido al personal docente, al personal administrativo de las instituciones educativas, para empezar a construir otras formas de vincularnos, otras formas de convivencia en las instituciones educativas. Y bueno, con respecto a otro de los trabajos que en este momento la red está llevando adelante, es seguir generando publicaciones que den cuenta de cada paso que vamos dando en este camino de lucha, y fundamentalmente uno de los objetivos que nos estamos proponiendo para el año 2025 es profundizar y habilitar espacios para difundir lo que los jóvenes de nuestra región están produciendo como conocimiento a partir de la investigación, porque sabemos que tenemos una enorme responsabilidad de poder generar, ¿no?, el poder ir pasando la posta a las nuevas generaciones, porque sabemos que muchas de las luchas que estamos dando hoy nos van a trascender, no las vamos a ver quizás, pero como generación tenemos la responsabilidad ético y política de pasar esta posta a las nuevas generaciones que vienen con muchísimas ideas y con grandes innovaciones vinculadas al campo tecnológico, al campo de las ciencias sociales y al campo de la educación. Sabemos que aún la deuda es enorme en nuestra región, sabemos que estamos en una región donde el derecho a la educación está atravesado por deudas históricas vinculadas a la justicia social, y que en el marco de esas deudas históricas, como universidades, como Red Latinoamericana y del Caribe, estamos presentes para poder seguir dando la discusión y para seguir habilitando espacios de reflexión, de discusión y claramente de habilitar espacios de autonomía y de mayor democracia para nuestros pueblos. Creo que completé en los 15 minutos para contarles las cuestiones más actuales de la agenda de esta red, y también invitar a quienes nos están acompañando en este momento a que se unan a nuestra red a través de la página web, a través de participar en el boletín que hace años mensualmente enviamos a toda América Latina, a las universidades de nuestra región y muchas universidades de Europa que también están suscriptas a este boletín, para seguir enriqueciendo la información y la producción de conocimiento que se está gestando en las universidades de América Latina y el Caribe. Así que agradecerte, Sardel, agradecer a quienes están organizando este importante evento y por convocar a esta red latinoamericana que, bueno, es de todos. Todos somos parte de esta red. Muchas gracias. No sé si se me escucha, ¿sí? Sí. Estaba intentando decirte desde hace minutitos que si podías ir dando término, pero finalmente lo hiciste. Muchísimas gracias por toda la información vertida. Y bueno, sin más preámbulos, quiero dar lugar a la doctora Diana Carolina Vallejo Ortega, ¿sí?, que junto con Andrea Gómez están a cargo del grupo de trabajo CLACSO, Estudios Críticos en Discapacidad. Dicho grupo se distingue como investigadores activistas, maestres y militantes con y sin discapacidad, enfermes, loques, neurodivergentes y aliados de distintos lugares de América Latina, Francia y España, que dedicamos nuestra práctica epistémica política a la producción de conocimientos, saberes y sentipensares vinculados con las luchas anticontracapacitistas y anticuerdistas que se posicionan frente a la opresión, violencia y desigualdad, resultado de la relación entre los modelos coloniales hegemónicos, médicos,
jurídicos, políticos, sociales y culturales. Estamos convencidas que les enfermes, loques, neurodivergentes y personas con discapacidad somos sujetos políticos y epistémicos, actores de nuestras propias transformaciones. ¿Quieres, por favor, presentar ya tu exposición, Carolina? Adelante, por favor. Hola con todos, con todas. Muy buenas tardes, Sardel. Gracias por la invitación, por la oportunidad de estar compartiendo. Contentas nosotras de poder ser parte de este compartir y de estas juntanzas. Pues un poco la exposición es dialogarles, ¿no? Hacerles un poquito, compartirles el trabajo que venimos realizando desde el Grupo de Trabajo de Estudios Críticos en Discapacidad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. El Consejo Latinoamericano, entre sus múltiples áreas, tiene el área de grupos de trabajo que sumamos alrededor de 80 más o menos de distintas temáticas, gente que a lo largo y ancho de América Latina nos juntamos para trabajar, para sentir pensar. Hay quienes están sentir pensando el medio ambiente, la pobreza, el feminismo, el género, el cuidado, etcétera. Y bueno, nosotros y nosotras tenemos nuestro grupo de trabajo vinculado a sentir pensar, actuar, la discapacidad. En ese sentido, hemos intentado a lo largo del tiempo que el grupo de trabajo viene trabajando, y es que, y en este último trienio en el que estamos en la coordinación, Andrea y yo, y es ir dando pasitos también hacia el reconocimiento de las docentes, los docentes, las investigadores, los investigadores con discapacidad, ¿no? Es decir, en el reconocimiento de que somos sujetos políticos, epistémicos, somos sujetos culturales, que estamos permanentemente en esta producción de conocimiento y producción de saberes y producción de cultura. A veces, lastimosamente, nos hemos quedado quizás en un lugar en el que seguimos en esta desigualdad permanente en relación a la discapacidad, este lugar vinculado a la pobreza que sabemos y que es importante afrontar, este lugar en el que la mayoría no accede a la educación y mucho menos a la educación superior, ha hecho que no miremos quienes sí accedemos de alguna manera, y que quienes, independientemente de acceder o no, producimos conocimiento, ¿no? Desde las militancias, desde los activismos, como permanentemente, cuando hablamos de una educación en términos más amplios, somos también productores de conocimiento, y un poco es desde donde quisiéramos reconocer y trabajar, desde la comprensión de ser sujetos productores de conocimiento, productores de saberes y productores de cultura. A las personas con discapacidad nos han ubicado quizás en el lugar de eternos aprendices, ¿no? Es más fácil, y lo entrecomillo mucho, poder acceder quizás a becas para un taller, una capacitación, pero no se ha entendido que a lo largo de esta historia en la que hemos venido luchando, en la que muchos han luchado también, hoy tenemos la oportunidad de ser también actores y también ser maestros, maestras y maestres, y también ser profesionales, ¿no? Es decir, este lugar de eternos aprendices tiene que dar un giro importante a decir cuándo somos perfectamente profesionales en algo, ¿no? Cuando la sociedad nos puede ver como sí capaces de, ¿no? De ejercer aquello que estudiamos. Porque a las personas con discapacidad, a las personas enfermas, a los locos, a los neurodivergentes, estamos en el lugar de, bueno, sí, se merece, su derecho es que tenga una capacitación, ¿no? Que aprenda a hacer X o Y, independientemente de ningún tipo de juicio de valor. Lo importante es que no siempre seremos eternos aprendices.
y que permanentemente al mismo tiempo estamos produciendo conocimiento y produciendo nuestras propias transformaciones culturales. Los activismos, los movimientos sociales, los colectivos, las colectivas con discapacidad hoy en América Latina a lo largo y ancho están en constante acción que da cuenta de una producción permanente de saberes. ¿Qué pasa con los colectivos de mujeres? ¿Desde dónde se están pensando? El conocimiento encarnado no solamente es un eufemismo para referirse como si fuera una estratificación en donde hay un conocimiento que es validado, ¿no? Como esta lógica moderna, un conocimiento de la razón, mientras hay un conocimiento encarnado que es una suerte de subjetivación medio condescendiente del conocimiento. El conocimiento encarnado también es un conocimiento razonado, porque nos olvidamos que la razón también es cuerpo y que hablar de conocimiento encarnado no solamente implica habitar la discapacidad o habitar el cuerpo mujer o habitar, sino implica todo el oficio necesario, el tiempo, la energía, la inversión que se hace en la cotidianidad para producir ese saber, para producir ese conocimiento. Un poco desde el grupo de trabajo, lo que queremos es que podamos ir dando estos giros epistémicos en el que estos eternos aprendices también podamos ser reconocidos desde este otro lugar. Plantearnos, ¿no?, la inclusión, plantearnos el problema de la educación y el de la inclusión también pasa en el momento en que reconocemos que estos estudiantes que por desde dónde y cómo y con ellos hemos luchado para el acceso a la universidad, muchos de nosotros hemos luchado también para poder estudiar, hacer un proceso formativo, ¿no? Y sobre todo desde la universidad pública como el espacio de esta garantía, ¿no?, de derecho a la educación que tienen los estados y como parte de esta deuda histórica. Pero de pronto nos quedamos en que ¿y qué pasa después, no? ¿Qué pasa con estos estudiantes, con estas estudiantes que ingresaron? ¿Cómo nos planteamos la permanencia de estos estudiantes, no? ¿Cómo nos estamos planteando los egresos? ¿Cómo se están titulando? ¿Cuáles las formas de titulación estamos abriendo? ¿Y cuáles son las líneas de investigación que las instituciones educativas estamos permitiendo? ¿Cómo estamos generando opciones de narrativas para la producción y ese para hacer legítimo desde las instituciones los procesos de investigación que surgen desde otros territorios? Del mismo modo, cómo nos planteamos una investigación ética sobre los temas de discapacidad que desmarquemos totalmente y salgamos de la antropología más clásica, donde las personas con discapacidad somos aquello que se observa, ¿no? ¿Cuántas veces muchos y muchas de nosotros nos han acercado a hacer entrevistas que seguramente quedarán en tesis que quedaron por ahí, que se empolvaron, ¿no? Pero ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es el reconocimiento de nuestro saber en esas tesis, ¿no? ¿Qué pasa cuando entrevistamos a alguien? ¿Cómo estamos reconociendo el conocimiento de las personas con discapacidad? Que no solamente somos experiencias, ¿no? Y de ninguna manera en el sentido de menosvalorar la experiencia, sino cómo estos eufemismos del conocimiento encarnado o de cuando estamos estratificando la forma de conocimiento, estamos planteando quizás en ese territorio de la experiencia como si solamente habitáramos y no tuviéramos un ejercicio cotidiano de profesionalización en algo. Es decir, quienes se están capacitando para carpintería, hay un ejercicio permanente, hay un oficio. Así quienes estamos estudiando desde las universidades, desde algún rincón de la academia, hay una forma, hay un oficio permanente. Quienes estudian música, no... hay un oficio permanente. Ese es el reconocimiento del conocimiento y de las personas con discapacidad como sujetos y sujetas productoras y productores de conocimiento.
Desde el grupo de trabajo, un poco lo que nos está interesando en este trienio es plantear este tema, plantearlo, ponerlo sobre la mesa, hablar de poder pensarnos en una ética y en una epistemología de la discapacidad que surja desde otras formas de investigación, donde las personas con discapacidad seamos actantes de esas propuestas académicos, científicas, investigativas, ¿no? Es decir, desmarcarnos del modelo médico o rehabilitador no solamente implica lo que es desarraigar la perspectiva con la que de alguna forma también hemos sido violentados y violentadas, sino también implica pensar y reestructurar el modo de investigarnos, ¿no? Ya no somos el bicho raro que ve de tal manera o no ve o medio ve, sino somos personas que producimos, ¿no? Permanentemente cultura, que somos parte de esta producción de cultura. En este reconocimiento, desde así como los estudios culturales se han planteado en América Latina las posibilidades del reconocimiento de los saberes indígenas, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos aceptar y dar un paso más allá en el reconocimiento de la producción de saberes de las personas con discapacidad intelectual? Es plantearnos y poner sobre la mesa qué significa cuando hablamos del tema de lo cognitivo, qué tiene que ver, quién produce o no conocimiento, ¿no? Esta dicotomía del genio y el idiota. ¿Qué pasa cuando el idiota también produce saberes? Cuando permanentemente su ejercicio cotidiano es un ejercicio de producción cultural y por lo tanto producción de saberes. Un poco la intención a partir de las actividades, desde donde nos vamos conformando, tiene que ver con ese reconocimiento que es político, que es epistémico, pero también que abre paso a radicalizarnos en la comprensión de la accesibilidad, no solamente como una adaptación o una prótesis, sino como el ejercicio político de ese reconocimiento. Es decir, cuando reconocemos a los sujetos políticos y epistémicos y culturales, reconocemos que la accesibilidad no solamente es una adaptación, sino es una apuesta política para la comprensión de estas existencias, de sus realidades y el reconocimiento de sus saberes. Si no nos planteamos la accesibilidad desde ese territorio, seguimos pensando en esta impostura, en esta suerte de siempre cualquier aditamento, ¿no? Cualquier acomodación a lo ya establecido, y no estamos pensando de una manera en la que habitar este mundo implica entender que no existen los procesos de inclusión y adaptación, sino que el mundo, este mundo que también está enredado, este mundo que también es horrible y este mundo que también es desigual, ya lo habitamos, ¿no? Y nos pertenece por derecho, ¿no? Y no es el derecho como esta asignación, sino por el derecho, este derecho político de existencia. Entonces, pensar en la accesibilidad y pensar en el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos políticos, epistémicos o culturales, parte desde un lugar de enunciación político práctico en el que la propuesta de generar herramientas transformadoras que puedan contribuir a las prácticas que den cuenta de una realidad distinta para quienes habitamos la discapacidad. Un poco, quizás es un montón de información, pero es desde donde nos estamos pensando muchas de las actividades en los subgrupos que conformamos este grupo de trabajo, ¿no? Hay subgrupos que se están pensando el capacitismo y las luchas contra capacitistas desde pensar el antiespecismo, por ejemplo, desde repensar la educación, desde repensar la inclusión, desde repensar el propio movimiento social de las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y originarios, cómo estos subgrupos que hacen parte del grupo de trabajo nos estamos planteando que el capacitismo o hablar de capacitismo implica distintos lugares de resistencia y el reconocimiento de las luchas y de las reflexiones también contracapacitistas que hablan de todo este proceso. Carolina, Ajá. ¿podrías, Dígame, por favor, ir intentando cerrar porque nos estamos pasando de tiempo? Muchas gracias, Carolina. Vale, no, sí, solamente ya con eso terminaba, es decir, un poco un esquema muy general y
y muy enredado, pero es desde donde estamos trabajando y desde donde estamos apostando. Muchas gracias. Agradezco mucho tu presentación, Carolina, desde el Claxo, ¿no? Este grupo de trabajo de estudios críticos en discapacidad. Le damos la palabra a la doctora Mónica Leticia Campos Bedoya, doctora en Psicología y Educación, maestría en Educación, diplomados en Psicoanálisis, investigadora del SNI Nivel 1, coordinadora de investigación educativa del Instituto Tecnológico de Querétaro, coordinadora del Semillero Investigadores Prepa UCO, profesora de bachillerato, licenciatura y maestría, miembro fundador de la RIE-FESI UNAM, secretaria general de la RIE, miembro titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el CONIE, miembro Claxo, en su grupo de estudios críticos sobre discapacidad, miembro del Comité Editorial y Científico de la revista Pasajes, miembro del Comité Editorial de la revista electrónica Praxis Investigativa Redie de la UPN Durango, impartición de cursos, talleres sobre discapacidad, educación e inclusión, ponente en congresos nacionales e internacionales, asesora de tesis, publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales, seminarios postdoctorales sobre inclusión y teorías críticas. Por favor, adelante, Mónica. Tienes la palabra, te suplico no pasarte mucho de tiempo, a ver si nos da un tiempito de diálogo, porque por ahí ya el verdugo del tiempo me está llamando. Sí, claro que sí, Sardel. Muy buenas tardes a todos los que todavía aquí nos están siguiendo, a pesar de la hora que es la hora de la comida ya, pues bueno, respetando eso y respetando pues también lo que me pide Sardel, el tiempo, pues bueno, a mí me encomendaron hoy la gran tarea de pues hablarles un poquito de lo que somos como red, como la RIE, que hoy nos honra abrir este espacio para todos ustedes, para justamente estos encuentros. De hecho, nuestro trabajo que hacemos no le llamamos congresos, le llamamos encuentros, porque eso es lo que estamos, eso aludiendo al título que hoy le ponemos al evento, tiene que ver con estos desafíos y deudas en las que nos encontramos. Y una gran deuda que tenemos es, en la medida de lo posible, buscar estos espacios justamente para el diálogo, y estos espacios sobre todo para las personas que de una u otra manera nos convocan aquí, que tienen que ver y que han venido soportando y sobrellevando y resistiendo y moviéndose y escapándose de esto que hoy se llama la discapacidad. Quiero compartir pantalla, si no, pues bueno, continuaré así, creo que sí lo voy a lograr. Y si no, bueno, les voy platicando muy brevemente. Nosotros nos configuramos como una red, como la Red Internacional de Participantes en Educación e Inclusión Educativa. Primero éramos integración, porque también nosotros como red hemos tenido que vivir estos retos, estos cambios, ¿no? Estos reacomodos conforme las personas con discapacidad nos van dando los espacios y también los saberes, nos va llevando por el camino y escuchándolos, ahí vamos nosotros también siguiendo, y pues como red hemos transitado también en muchísimos aspectos. La red surge como un proyecto inicial de la FESI Iztacala, uno de nuestros anfitriones también, y que siempre nos auspicia y nos respalda en este tipo de eventos que hacemos cada 2 años. Y surge como un proyecto justamente a la luz de la educación especial en su momento, y en ese transitar de la educación especial a hoy lo que sería después fue la integración educativa, y bueno, hoy hablamos de inclusión, pero sin embargo hoy la inclusión, así como la discapacidad, nos ha llevado a diferentes lugares, pues pensar, es como decíamos, en este sentido de precisamente de no quedarnos, ¿no? De no cosificarnos en los discursos, en las políticas, sino de irnos interpelando, que es otra de las cosas que también nos ha ido trastocando como red. Creo
que ahora sí ya está la presentación, no sé si la puedas poner, por favor, en el cuadro. A ver si se puede, si no, pues le sigo. ¿No? Bueno, ahí está. Bueno, aquí están nuestros datos de nuestras redes, tenemos página web, tenemos redes sociales, por si nos gustan seguir. Muy bien, entonces les comentaba que, bueno, un poco de antecedentes, así fue como surgimos como red en el 98. Que, bueno, hemos transitado por cuestiones de construir, de reconstruir, etc. Nosotros como red nos fuimos conformando primeramente desde un grupo muy pequeño a nivel nacional, que teníamos como las mismas inquietudes, las mismas necesidades de mirar y escuchar de diferentes lugares. Bueno, hoy nos conformamos como una red internacional. Estamos constituidos por una mesa directiva, representantes tanto nacionales como internacionales. Tenemos, como ya son muchos años de nuestra formación de red, pues bueno, hay personas que seguimos aquí y otras personas que, bueno, nos acompañan de otras formas, de otras maneras, y hoy tenemos miembros honorarios. Nuestra red, pues bueno, tiene representaciones en varios estados de la República Mexicana, estamos adscritos aquí, bueno, más bien estamos concentrados aquí en México, sin embargo, pues como ya se dieron cuenta, en este compromiso de abrir espacios y abrir espacios de intercambio también con otras redes con las que hoy estamos aquí reunidos en este espacio. Bueno, hemos estado también internacionalizando con colegas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, quienes también tenemos el grato honor de tener como representatividad de la red de nuestro país. Aquí un poquito de la reseña. Nosotros empezamos nuestro primer encuentro, como les decía, fue nacional, fue en la ciudad de Cuernavaca, México, en el 2000. Pues bueno, después de la pandemia, esto de lo virtual fue primero necesario y hoy lo hemos visto como una posibilidad en varios sentidos. Por un lado, sabemos muy bien que nuestra América Latina y en general nuestra América Latina pues está bastante dañada económicamente, lo cual siempre dificulta la organización de un congreso, implica muchos movimientos, desde luego es inigualable lo que nos aporta la presencialidad. Pero sin embargo, también con la pandemia nos dimos cuenta que la cobertura y esto de abrir espacios como red y poder ser escuchados y quitar piedra en más espacios de esto que nos permite el ciberespacio, bueno, pues hoy lo seguimos haciendo de esta manera, nuestro tercer encuentro. Bueno, un poquito de nuestros carteles que han sido, casi siempre tratamos de que sean diferentes, igual que los títulos, porque cada uno de ellos representa cómo nos hemos nosotros ido moviendo. También hemos tenido la oportunidad en transitar, pues de ser parte de evaluaciones como lo del programa de integración cuando recién se incorporó aquí en México, este modelo que trajo gran revoltura a nivel nacional y también internacional, y bueno, tuvimos la suerte de haber participado en ya desde entonces, desde una postura más de escucha, porque toda la parte de acercamiento para la evaluación de este programa, pues fue también con base a metodologías que nos permitieran un acercamiento a las voces y a los actores en este espacio de las prácticas. Muy bien, bueno, como les decía, nosotros como red, lo que más a veces nos distingue y cuando más nos reencontramos es en estos eventos, que son cada 2 años, pero también organizamos cursos y en esto también nos hemos ido colocando en otros espacios que nos han abierto otras redes, como ya ahorita les presentaron mis colegas, y bueno, y eso la idea es justamente entre redes hacer una gran red. Aquí tenemos algunos de los miembros honorarios que nos han acompañado en este trayecto y que bueno, que nos han ido también dando mucho aprendizaje y muchas formas para pensar las cosas desde otros lugares. Aquí están otros, me voy a ir un poco rápido para no consumir tiempo en esta parte de la historia, todo esto lo pueden ver en nuestra página web, ¿sí? Las instituciones que nos han ido apoyando. Y bueno, también en estos otros espacios donde la idea como redes, nosotros organizamos uno, pero luego organizamos con otras redes, y bueno, y así nos vamos apoyando mutuamente, ¿no? Y les comparto.
comparto algunas imágenes. Y en cuanto al trabajo, pues también documentar no solamente estos espacios que hoy afortunadamente por ser virtuales se pueden quedar ya grabados, porque van a quedar grabados en nuestro canal, en el canal de YouTube también del Instituto Tecnológico de Querétaro, que hoy nos está auspiciando con todo este apoyo tecnológico y con todo lo que nos ha brindado. Nosotros también tenemos estos espacios que tienen que ver con publicaciones y siempre hemos intentado de verdad que se acerquen a estas publicaciones, trabajos desde estas perspectivas críticas, transformadoras, pues desde esos estudios que interpelan, ¿no? A veces por la cuestión de los rigores científicos que piden otras revistas, a veces pues no son tan tan cobijados, ¿no? Y nosotros siempre intentamos con estas revistas poder nosotros abrir espacios para estas experiencias que siempre son muy enriquecedoras. También de los encuentros, casi siempre, digo casi siempre porque tenemos compromisos, por ahí en los últimos encuentros no lo hemos podido concretar, pero casi siempre tenemos publicaciones en libros de las ponencias que se generan en. Tenemos otra revista que es la revista Pasajes, de la cual pues ya tenemos bastantitos números, también con la misma perspectiva de la revista. Bien, llego a este punto que es el que quería un poco compartir más a fondo, en esta misma sintonía de los panelistas que me anteceden, porque también como red uno tiene un compromiso y un desafío de posicionamiento, ¿no? Y en este posicionamiento pues también hay un compromiso, desde dónde miramos, hacia dónde queremos mirar, pero como les he estado comentando, pues siempre en y con las personas con discapacidad, que son los que nos han ido posicionando, ¿no? en este mirar desde la pluralidad, la vulnerabilidad, la interpelación, ¿no? Y siempre hemos procurado, como grupo de investigadores y de participantes de esta red, dar más voz en nuestros espacios, como les acabo de decir, libros, revistas, encuentros, pues a las personas que tienen mucho que decir. Nosotros como investigadores que no tenemos la discapacidad o que no vivimos como viven ellos la discapacidad sin que esta necesariamente puesta en ellos, sino desde una cuestión de exterioridad que los ha colocado ahí, de pues establecimiento de la discapacidad como una cuestión de un imaginario colectivo y que es depositado, adjetivado en las personas. Nosotros en ese sentido y junto con ellos, pues bueno, nos preguntamos a veces más que por ellos, nos preguntamos por la discapacidad, ¿no? Y en ese sentido el posicionamiento pues de la discapacidad como este imaginario colectivo y politizado, pues nos lleva precisamente en esta interpelación a hablar pues de pluralidad y vulnerabilidad, porque la discapacidad no es otra cosa más que cosificar, ¿no? Cosifica, ahí nos mantiene y hace un efecto colectivo muy interesante, ¿no? Y que nos hace perder al sujeto realmente. Pero hoy con la interpelación y desde la discapacidad, fíjense qué interesante, porque la misma discapacidad que cosifica, hoy cuando nosotros la palabramos y la traemos a estos espacios y las personas con discapacidad hablan de ella misma, se vuelve una interpeladora. ¿Una interpeladora de qué? De la normalidad. Y sobre todo no en sus discursos interpelan, sino en lo que se hace desde estos activismos de las personas con discapacidad. Porque ellos en representación y abanderando a otros grupos que han sido vulnerados, porque eso también hemos tenido que ir moviendo desde esta idea de lo vulnerable o grupos vulnerables a lo vulnerado desde esta exterioridad y que la discapacidad abandera. ¿Por qué? Porque es lo más notorio, está generalmente puesto en el cuerpo y el cuerpo lleva a la mirada y la mirada lleva a lo simbólico. Entonces, bueno, y definitivamente eso pasa en la cuestión política, como ahorita decía Carolina, en la cuestión de las ideas de capacitismo, de discapacidad, de puede, no puede, de todos estos modelos que nos han atravesado en ese transitar. Y entonces eso nos ha llevado, pues definitivamente, a posicionarnos desde
idea de la discapacidad puesta desde una exterioridad, pero que aunque es puesta desde la exterioridad, es constituyente. Es decir, sí crea significantes, sí crea significados, sí cosifica. Sí cosifica en las prácticas, sí cosifica en los discursos, y que precisamente por eso es que estos movimientos sociales, personas con discapacidad que luchan los derechos humanos, de traer espacios, etcétera, es precisamente para mover esa cosificación que desde la exterioridad se quiere imponer. Y bueno, en ese sentido, bueno, nosotros hemos seguido avanzando, estamos abiertos, sabemos que esto no es el fin, sino el comienzo de muchas más cosas, ¿verdad? Porque hoy las personas con discapacidad han hecho colectivos interpeladores con grupos, por ejemplo, indígenas, con grupos indigenismo, pero también que tienen alguna discapacidad, indígenas con discapacidad, género, etcétera, etcétera. Y hoy, justo así como la intención de este webinar, de que las redes nos unamos y que trabajemos no en los separados, sino de manera conjunta, hoy es el mismo dinamismo que tiene todo. Y pues bueno, no quiero robar más tiempo, como bien dice Sardel, vamos a dar espacio para el diálogo, y pues muchas gracias, ahí están otra vez los correos, y para que puedan seguir, y los que se quieran unir con nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, es muy ilustrativo todo lo que plantearon. Tenemos poco audiencia, yo creo, justo por la hora, por el cansancio, pero están grabadas las sesiones y eso dará pauta a que se internacionalice estos webinars, estas dos conferencias que hemos tenido así muy significativa. Me parece que no va a dar tiempo ya mucho para el diálogo. Disculpen ustedes, pero yo sí tenía toda la intención de que pudiéramos discutir. Les agradezco muchísimo a los ponentes y quisiera dar como un cierre de una visión que me parece muy afortunada. Afortunada no por las buenas nuevas, sino justamente porque Servando inició con unas cifras crudas, muy crudas de una realidad que lejos de resolverse se está acrecentando. El binomio pobreza-discapacidad y segregación de poblaciones va en aumento, ¿no? Por ahí nos lo mostró Servando. Por otro lado, el planteamiento de Marce nos invita a todos en pensar la relevancia de llegar a las instancias internacionales para que podamos posicionar políticas institucionales que realmente puedan dar pie a una transformación. ¿Por qué? Porque si se señalan indicadores que estén vinculados al quehacer educativo, yo diría en general, pero en este caso para educación superior, porque ya tenemos claramente la evidencia que los jóvenes con discapacidad investigadores son los que están dando un aliento al conocimiento, una renovación y una transformación al conocimiento, ¿no? Requerimos entonces esos lineamientos urgentes y por eso hay que incidir, no hay que esperar que lo den, hay que ir y si se puede hasta patear las puertas. Eso es cosecha mía, pero tenemos que apoderarnos de los espacios, entrar a ellos, hacer agencia a como dé lugar. Carolina pone el énfasis en las experiencias de los colectivos, en esos activismos como encarnación de conocimiento, activismos de todo tipo, ¿no? Y porque señala que si el activismo es la encarnación del conocimiento es porque también la razón es cuerpo, nos señalaba. No basta con habitar el cuerpo, sino hacer oficio, hacer acción, hacer experiencia. Y finalmente, muy brevemente, me parece que Mónica pone el acento en la interpelación desde aproximaciones críticas diversas y múltiples que logren esa función de cuestionamiento radical, ¿verdad?, a
las estructuras, desde las visibles hasta las invisibles. Hablamos del Estado profundo, las cloacas del Estado que se señalan. Esas políticas públicas que son como paquidermos, que es difícil moverlas, transformarlas, perturbarlas. Los saberes que están anquilosados y solo se repiten en lugar de retomar lo que Walter nos decía, ¿no? Y la subjetividad normalizadora dominante e individualista. Me parece que son estos retos para la transformación, estas aproximaciones críticas que nos permitan, ¿verdad?, dar un paso definitivo, una transformación de la educación y en todos sus niveles, diría. Y yo insisto en la educación superior, porque ahí vienen los transformadores vía el conocimiento encarnado, como lo señalaba Carolina. Agradezco a todos muchísimo por su atención, por su sobrevivencia, ¿verdad?, a estas alturas, a estas horas, pero queda en el chat, queda en YouTube, queda en el Facebook del Instituto Tecnológico de Querétaro y los podremos retomar. Entonces, pues les deseo muy buenas tardes. Si no han comido, muy buen provecho. Muy, muy agradecida a Servando, Marcela, que ya tuvo un problema de conexión, a Carolina, a Mónica. Que tengan todos ustedes un buen provecho y muy linda tarde. Nos vemos mañana. Mañana iniciamos en punto a las 8 de la mañana con las mesas simultáneas y procedemos con el segundo día de nuestro encuentro RIE 2024. Muchísimas gracias por su atención. De veras, a todos los que siguen presentes, un agradecimiento profundo. Y hasta mañana. Muchas gracias a todo el equipo, a Charlie desde el Centro de Cómputo y a todo lo invisible que hace posible justo esta transmisión y este encuentro. Nos vemos. Les envío un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.